En Colombia, me atrevería a decir que casi durante las últimas 2 décadas la terapia respiratoria ha venido teniendo un papel importante en el área extrahospitalaria, más comúnmente conocido como el área domiciliaria. Durante este tiempo han sido las empresas e instituciones prestadoras de salud las encargadas de manejar este tipo de programas. Durante los últimos años y más comúnmente después de la pandemia, los terapeutas respiratorios, mis colegas, han venido prestando este tipo de servicios de forma independiente. El episodio de hoy es especial por 2 motivos. El primero de ellos es porque se grabó a través de una transmisión en vivo a través de Instagram. Si no nos siguen en Instagram, se los recomiendo, síganos, nos pueden encontrar como Respiroterapia Podcast, en donde les voy a estar publicando con anterioridad este tipo de charlas que se van a transmitir en vivo para que ustedes se programen y puedan tener contacto directamente con nosotros durante la charla y puedan dejar sus preguntas, sus inquietudes, seguramente van a ser resueltas. El segundo motivo es porque tenemos una invitada muy especial. Ella es Viviana Arias, es terapeuta respiratoria, creadora de contenido, especialista en gestión educativa y experta en trastornos del sueño. Viviana nos va a contar cómo ha sido su experiencia como emprendedora, independiente, trabajando y generando diferentes tipos de programas para darle tratamiento a muchos trastornos. Ella nos explica cómo fueron sus desafíos o cuáles han sido sus desafíos, sus satisfacciones, sus metas y cómo ha venido desarrollando su programa. También nos cuenta y va a responder muchísimas de las preguntas que hacen o las preguntas más comunes que han hecho los terapeutas y la comunidad en general acerca de los trastornos del sueño. Esto y mucho más lo vamos a ver durante este episodio. Así que pónganse cómodos y disfruten. Hola a todos y bienvenidos a Respiroterapia. Mi nombre es Anderson Acevedo, soy terapeuta respiratorio y este es un espacio dedicado a explorar el mundo de la salud cardiorrespiratoria. A través de entrevistas con expertos, revisiones de tema y actualizaciones, nos sumergimos en aspectos técnicos, administrativos, comerciales y proyectos innovadores en el campo de la salud respiratoria. Si estos temas son de tu interés, te invito a que sigas este podcast y no te pierdas ni un solo episodio. Únete a nosotros en este viaje hacia el aprendizaje y el crecimiento profesional. Sin nada más que decir, comencemos. Así que bueno, Viviana, ¿cómo estás hoy? ¿Qué tal? ¿Qué tal tu día? Súper bien hoy. A ti me parece muy positivo que todos los terapeutas respiratorios eh, tengamos ideas diferentes, ¿cierto? Que muchas veces yo creería que la carrera de nosotros con la pandemia, pues la gente empezó a conocerla, pero en realidad nosotros estamos como muy escondiditos como en la UCI, ¿cierto? Éramos como los de UCI únicamente. Y bueno, pues mira, ya estamos haciendo contenido y qué tan bueno que podamos tener ese podcast para que las personas puedan aprender y entender un poquito más el papel de nosotros como terapeutas respiratorios. Yo quisiera que tú nos contaras, Viviana, un poco sobre el origen yo sé que tú eres una empresaria y bueno, te he venido siguiendo durante mucho tiempo y he visto las cosas tan bacanas, realmente han sido muy bacanas y muy inspiradoras lo que haces. Tú te metes en muchísimas cosas que realmente tú lo ves, y por lo menos yo desde mi perspectiva como terapeuta, y qué bacano lo que está haciendo, como ve, eso está muy padre, o sea, eso está muy genial, son ideas muy únicas y cada vez veo que sales con cosas nuevas, eso me encanta. Entonces eso es lo que me lleva a mí la pregunta sobre el origen tuyo, que nos cuentes un poco sobre el origen tuyo, el origen de Respira Terapia, que es tu empresa, que te inspiró a establecer esta empresa. Y bueno, porque también nos vas a contar de que está un poco especializada. Bueno, has hecho varios programas, entre ellos Trastornos de Sueño, Mocos Te Amo. Y bueno, entonces a ver si nos puedes contar primero que todo un poco de esto. Moco Samo es como la más nueva, ¿cierto? Te voy a contar, ve. Yo he sido toda la vida una soñadora. Eh, He sido una enamorada como de mi familia y, y yo trabajaba, pero yo siempre quería tener como una empresa. Vos decís empresaria y yo digo, no, pues qué rico ser empresaria, pero tú sabes que de pronto eso es un proceso yo llevo muy poquito tiempo, es un emprendimiento todavía, porque pues todo eso tiene como un proceso, ¿cierto? Pero yo trabajaba en una compañía
Y yo siempre me soñaba como con algo. Y la pandemia, tú sabes que la pandemia nos, como que nos detonó, ¿cierto? Como que supieron, la gente supo que éramos los terapeutas respiratorios. Entonces yo en esa época nos requerían mucho para muchas cosas y empecé como a crear a Respira. El nombre salió de una frase que mi mamá me puso en el primer consultorio que tuve. Es que estás en el lugar indicado, solo respira. Pues la frase era más larga, pero entonces ya se quedó como esa palabra respire. Yo le quité la otra parte y dejé solamente respira y empecé pues como a trabajar como con esa palabra. La terapia respiratoria es demasiado importante porque respirar es vital. Vos puedes dejar de hacer muchas cosas, pero no puedes dejar de respirar. Y para todo lo que necesites en la vida, necesitas respirar. Por casualidades de la vida, yo paré trabajando con trastornos de sueño y me di cuenta que las personas que sufren o padecen de trastornos de sueño tienen demasiadas requerimientos y además de eso tienen muchas inquietudes y cosas que no saben, ¿cierto? Entonces empecé a trabajar con eso. Trabajaba en una empresa que tenía como laboratorio de sueño y aprendí muchísimo. Y yo tengo una frase que siempre utilizo y que digo, el que se, se mete en el mundo del sueño, en los trastornos de sueño, en la medicina del sueño, se queda atrapado como en un atrapasueños, porque es demasiado gigante y tú no sabes todo, yo te estaba contando ahorita más o menos, todo lo que uno puede hacer por un paciente con trastornos de sueño, cómo uno le cambia la vida a las personas y también cómo puedes hacer tantas cosas desde el inicio de los tratamientos, o sea, mil cosas con los pacientes. Entonces empecé con eso y empecé a crear varios pilares de Respira. Estudié especialización en gestión educativa y de alguna forma digo que la educación para mí, mis padres son educadores los dos, pero la educación es fundamental para el tratamiento de los pacientes, porque si tú al paciente simplemente le explicas y le das una introducción de su tratamiento, cómo manejar todo esto, el paciente en realidad va a tener un alivio. Entonces, por eso yo quise estudiar educación y gestión educativa porque me gusta crear programas. Sí, este programa que tú dices de sueño. Entonces, yo tengo muchas ideas, soy una mujer muy soñadora. Y pues yo quiero que esas ideas se ejecuten en el tiempo con la terapia respiratoria, pero también basado en todo esto que te digo, la educación y la profesión que tengo. Entonces la terapia respiratoria es fundamental, pero no tenemos que cerrarnos tanto. Cuando yo hablo con mis alumnos, porque cuando dicto clases, yo les digo, no nos cerremos, no somos un cuadrado, no somos solo la UCI, ni somos solamente clínica, podemos hacer tantas cosas. Entonces eso es lo de trastornos de sueño y adoro trastornos de sueño y he estudiado mucho tiempo en las Sí, te he asociaciones, visto tus me he publicaciones, que empezado. vas a congresos, ahorita eres miembro activa de la Asociación Colombiana del Sueño y bueno, muchas cosas. Ahorita tocas un punto fundamental que quizás yo nunca lo había pensado como tal, como digamos un pilar, pero lo había puesto en práctica de alguna manera. Y es que cuando yo estaba viendo mis pacientes en hospitalización, sobre todo porque mi experiencia se basa toda en la clínica, en la unidad de cointensivos y hospitalización, veamos en un paciente por 20 minutos nada más. Entonces, en estos 20 minutos lo que le pudieras explicar, ¿verdad? Y ya hasta el otro día o ya muchas veces era simplemente la única vez y el paciente ya se iba. Entonces, yo me di cuenta que la educación y la información que yo le podía dar al paciente era fundamental para que este paciente continuara haciendo la terapia. Bueno, primero entendiera qué es lo que está haciendo, porque muchas veces simplemente le decimos sople aquí, levante aquí, haga esto, respire así y el paciente lo hace, perfecto. Pero luego cuando le decimos, ok, hágalo cada 2 horas o hágalo cada tanto, durante cuánto tiempo, las personas quedan como, ¿verdad? Pero cuando yo les empecé a explicar el porqué del porqué, vea, usted tiene que hacer esto, ¿por qué?
lo que usted tiene es lo siguiente, eso lo que hace es esto, le abre acá, le cierra acá, entonces cuando usted hace esto, si ve cómo funciona esto, ah, sí, entonces cuando ellos lo entienden, cuando tú estás entendiendo lo que estás haciendo, tienes conciencia y ya lo vas a hacer. Y es como algo de que te está motivando a hacerlo, porque ya estás sabiendo lo que no estás simplemente soplando por soplar o hacer un ejercicio X por hacerlo, estás entendiendo lo que estás haciendo. Entonces, lo que acabas de decir tiene todo el sentido del mundo. Es de pronto valorar lo que tenemos. Nosotros estamos en un mundo que no podemos hablar y yo soy una de las personas que soy muy, pues como muy lejana de la política de las cosas, porque entra uno a pelear como con este tipo de cosas, pero los sistemas y la situación de todas partes generan situaciones y citas muy cortas. Y tú como profesional de la salud, hablando de todos los profesionales, tenemos que hacer una cantidad de requerimientos administrativos, que son la historia clínica, el consentimiento informado, una cantidad de cosas, pero además de eso debes darle un servicio humanizado al paciente. Cuando yo hablo de con respira, yo siempre digo que es un servicio con amor y tiempo de calidad, precisamente porque es un servicio diferente, lejos de los sistemas. Ahora, entra ahí un juego muy difícil que es la economía y todo lo que generamos también frente a eso, porque no todo el mundo tiene acceso como a este tipo de citas particulares de alguna manera, pero hacerlo de la manera diferente del sistema es lo que logra Respira, ¿cierto? Tener un servicio muy personalizado y acompañando al paciente para las personas que Justo, puedan tener justo eso ese quería tipo de... preguntarte, cuáles son los servicios, cómo se desarrolla, cómo ejecutas tú, o cuál es como tu carta de servicios, cuáles son los servicios que Respira ofrece a la comunidad. Mira, Ander, ha sido un proceso difícil porque, vuelvo y te repito, o sea, no es como mágicamente, ha sido una lucha por todo lo que hablamos de los procesos económicos del país y de todo lo que ocurre. Sin embargo, Respira está diseñado para presentarle al paciente que es fuera de sus entidades normales un servicio personalizado con amor y tiempo de calidad de terapia respiratoria. Es una consulta, una consulta externa, es una consulta privada, particular, donde tú llegas con, si eres un paciente, sobre todo con trastorno de sueño, problemas para dormir, entonces, ¿qué hago yo con el paciente? Le identifico, lo guío, le hago unos test y lo puedo remitir. Obviamente yo tengo médicos especialistas que son somnólogos, otorrinos, neumólogos, a los cuales remito a mis pacientes, y el cual él ya revisa ese paciente con lo que yo inicio y el paciente devuelve donde mí para yo poder tener un proceso de tratamiento. Y ese tratamiento además también se realiza un seguimiento. Entonces es un acompañamiento en los trastornos de sueño, sobre todo de apnea de sueño y ronquido. Ahora, terapia respiratoria convencional, porque tenemos los niños, por ejemplo. Entonces el plan que me decías, Mocos Te Amo, es un plan muy lindo. A mí me empezaron a llegar muchos niños, yo siempre he tenido mucha empatía con los niños y empecé a tener muchos niños y cualquier día un niño yo le decía, vamos a sacar esos moquitos, no sé qué, pues hablándole como al niño en el proceso de la terapia, porque yo trato de hacerlo muy ameno, muy lúdico, muy amoroso. Y yo le decía mocos feos, y me decía mocos te amo, entonces se quedó ahí esa palabra, y él siempre que llegaba me decía eso, entonces yo de alguna manera bauticé así como el programa pediátrico. Y los niños a veces lloran, y a veces también, tú sabes que desde que lo ven a uno lloran toda la terapia, pero el beneficio tan grande que tienen cuando tú tratas a un bebé o a un niño que le ayudas a que esos procesos se acorten, además de eso, que eviten complicaciones. Entonces mi proceso es más externo, ¿cierto? No es tanto clínico como dentro de un hospital o lo que puede hacer en el momento agudo, sino ya en el proceso antes, ¿cierto? Como cuando está antes de enfermarse demasiado, que lleguen ya a usar antibióticos, yo digo preventivo, ¿cierto? Y curativo cuando ya pasaron como por el proceso del médico, que ya tienen un tratamiento, que quizás ya llegaron ahí y lo que deben hacer es que ya quedan con como con algún tipo de síntomas que quieren mejorar. Entonces eso es lo que hacemos como con ese plan. Entonces los pilares más importantes que tiene Respira es los trastornos de sueño y el plan pediátrico. Sin embargo, también atendemos ancianos y ya adultos también porque manejo mucho la parte de la vía aérea superior. Cuando tú hablas de trastornos de sueño, tienes mucho que ver con la vía aérea superior
Y los terapeutas respiratorios creemos, o muchos en algún momento de la vida, siempre hablamos del pulmón, pero se nos olvida que la nariz es importante, que la vía aérea es importante, que los lavados nasales se hacen, pero a veces la anatomía de ahí no es tan importante para nosotros. Entonces yo también me enfoco mucho en el tratamiento de vía aérea superior y de la parte de rinitis, de sinusitis, de manejo de esa parte, porque no es solamente pulmones, ¿cierto? Es también nariz, es como descongestiones de esa vía aérea superior para que el pulmón esté bien. Sí, que bueno, teóricamente hace parte del sistema respiratorio, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces Hablando un caemos poco, como que sin la cabeza, ¿no? sí, lo Solamente vemos nos como si para estuviera intubar, ¿ok? aparte. No, pero sí tiene muchísimo que ver. Y bueno, y los niños muchísimo más. Bueno, bueno, ahorita como para complementar algo de lo que tú decías, este trato tan humanizado con los niños y a veces un poquito más allá, ya volverse uno como un poquito más meloso con los niños es súper importante. Bueno, primero para tener una buena recepción con los niños y segundo para tener una buena empatía con algo quizá un poco más difícil de manejar con los niños y son los papás. Ahorita que uno es papá, ahora que yo soy papá, ahora que tú quieres que te reciban bien el niño, tú quieres o sea, no quieres que le hablen por hablarle, sino que tú quieres tú quieres sentir que realmente están teniendo empatía con tu hijo, que realmente y cuando ya los dos hacen match, tanto los papás como el niño, pues los papás van a ser más colaborativos, van a ayudar mucho más. Bueno, en mi experiencia. Bueno, yo quisiera que me contaras, Viviana, ahorita nos hablabas de que, pues bueno, ha sido un poco difícil. Bueno, eres empresaria, emprendedora, ya emprendiste porque tú ya emprendiste hace tiempo, ahorita ya eres una empresaria, ¿no? Es teóricamente como se dice. Que tú me digas tu experiencia emprendiendo como terapia respiratoria, porque bien lo mencionabas ahorita, o sea, yo salgo del hospital y lo primero que yo hago es enviar hojas de vida a los hospitales y donde me contraten, ¿verdad? Yo nunca pienso en salir del hospital y voy a emprender, ¿verdad? Pero bueno, tú escogiste este camino, ya llevas Seguro, no es sé una cuántos montaña años. rusa, es una Seguro montaña que rusa. sí. Entonces, Y quisiera tiene que me unos contaras picos cuáles. gigantes, y unas bajadas, Eso y me entonces uno gustaría vuelve y se saber. cae, y cuando se cae uno dice, pero vuelve y arranca, entonces uno como que cree que ya va otra vez. Es una montaña rusa. Me gustaría saber eso, como estos desafíos que has tenido y también los logros y las satisfacciones que han tenido, porque seguramente nos van a inspirar a muchos bueno, a tomar este tipo de caminos. Mira, es difícil. Cuando yo escuchaba que habían emprendedores que decían que era difícil, yo decía, pero ¿por qué difícil? No, pues cuando usted no se ha tirado como que a la piscina, usted dice, no, tirémonos a ver, eso se ve como calientico. Reconocimientos muchísimo, sabes que yo soy, me siento muy orgullosa porque he sido una mujer muy perseverante y me gusta estar ahí, entonces sigo estudiando, críticas, muchas veces la gente que, pero seguís haciendo y qué, y entonces a veces es difícil, pero es demasiado emocionante porque tú tienes una meta y es tener esa empresa y es ayudarle a la gente y sobre todo es eso, ¿cierto? A mí me da la satisfacción más grande es llegar a eso, por ejemplo, los papás, que los papás me escriban, el niño está mejor, que la gente diga estoy durmiendo mejor, para mí eso es lo más hermoso y lo más satisfactorio. Lo difícil es la parte del sostenimiento, sobre todo en un país donde nosotros estamos luchando porque ser empresarios es difícil por todo lo que nos pasa, por las taras que tenemos, por la cantidad de cosas que tenemos que organizar, pero es de ir sembrando y a veces uno siembra, a veces llueve, se pierde la semilla, pero tiene que volver a arrancar. Eh, es seguir, ¿sabes cuál es el consejo, Hander? Yo pienso que es seguir estudiando y aprendiendo con la sabiduría. Yo me acuerdo mucho de Lisbeth, yo creo que tú eres amiga, era de una terapeuta, una colega que fue una maestra, ¿cierto? Una profesora que tuvimos muy linda y ya a mí nunca se me olvida de ella que decía que la sabiduría, o sea, el conocimiento era el que abría las puertas.
Entonces es como seguirte preparando y tener en cuenta, yo me preparo como emprendedora, me preparo como terapeuta, estudio sueño y sigo creando. Yo digo que algún día sonará la flauta, el día que suene la flauta, que mi empresa se posicione, pues llegará el momento en que empiece uno como a subir ese otro peldaño, porque uno a veces se cae. Pero se cae ¿por qué? Entonces la gente dirá, pero ¿cómo así que montaña rusa? Sí, porque muchas veces no dan los resultados que uno quiere, muchas veces se equivocas en decisiones que tomas, pero sigues perseverando y sigues estudiando y sigues progresando y cada vez aprendes y sigues un poquitico más. Es que es no solamente pensar que quieres ser empleado, es eso, pero no para todo el mundo es, porque hay gente que no lo quiere. Yo también a veces he pensado, porque yo no decido ser empleada y es más simple. Cogí una ruta un poquito más difícil, pero es muy Sí, satisfactoria. es más satisfactoria, sí, 100% de acuerdo contigo. Viviana, yo he visto, te he dicho pues que te vengo siguiendo hace mucho tiempo y la cantidad de cosas que tú publicas y tú pones me encantan. Y he visto que usas tecnología que yo realmente la desconozco, porque en el pregrado pues vemos de vibropercutores, vemos y ya por allá que tecnología mucho más allá que los chalecos vibropercutores y bueno, y no pasamos digamos que del micronebulizador ultrasónico o los mesh y bueno, y más allá. Pero cuando yo veo pues tus emprendimientos como el tuyo, que utiliza una cosa y otra cosa, y yo, wow, y esto yo nunca lo había visto. O sea, eso obviamente hace parte de lo que acabas de decir, de estar actualizándote, de buscar de la búsqueda de esta sabiduría, de este conocimiento pues para poder brindar un mejor servicio. Yo quisiera que me hablaras un poco de la tecnología que has implementado en tu trabajo, en tus consultas y cómo está mejorado la atención o la calidad de atención en tus pacientes. Mira, yo lo que hice con Respira fue coger la parte teórica de la universidad, la parte pues fundamental y yo le digo terapia convencional y empezarle a meter un poquito de, yo digo amor, ¿cierto? Amorcito, como de diferentes cosas. Entonces yo hice un proyecto para un concurso que existe aquí en Medellín que se llama Capital Semilla con una estación de oxígeno. Y empecé a investigar lo que hacía la estación de oxígeno, las ventajas que tenía el oxígeno cuando no tienes un requerimiento patológico, sino que en realidad qué era lo que pasaba, entonces que servía para la piel, que mejoraba por cierto tiempo. Entonces empecé a investigar, hice un trabajo de investigación inmenso y participé en un concurso, de hecho quedé como de burbuja porque éramos muchos y salí como de 150, pero los que ganaban eran 150, terminé pues en lo último, pero adquirí muchos conocimientos y eso me ayudó como a empezar. Entonces, me antojé de una estación de oxígeno, me la trajeron de Estados Unidos, la tengo en el consultorio, entonces esto combina oxígeno más aromaterapia, entonces también ayuda cuando empecé a trabajar con trastornos de sueño, ayuda para que combinando el oxígeno con la aromaterapia, tú puedes calmar el paciente para que tenga un mejor. Entonces yo lo incluí en la consulta. Entonces, también, pero si la aromaterapia está bien, ¿por qué no usamos aceites esenciales? Porque entonces si el paciente está muy estresado, puede usar lavanda. Entonces empecé también a estudiar un poquito de aromaterapia y mirar qué podíamos hacer. Cuando empecé a trabajar con otorrinos, entonces el otorrino me decía, yo adoro, adoro los otorrinos porque yo aprendí con otorrinos, porque los otorrinos trabajan con trastornos de sueño. Entonces aprendí a revisar una nariz, a mirar qué pasaba cuando los cornetes estaban inflamados, entonces empecé a trabajar con terapia rinosinusal y empecé a aprender. Entonces empecé a decir que si yo estimulo y si yo hago ejercicios nasales, a eso no, pues en la universidad a mí no me enseñaron esto, pero yo empecé a investigar, entonces empecé a hacer un curso, empecé a investigar cómo se hacían ejercicios eh, nasales, empecé a trabajar con odontólogos, con otorrinos, y entonces ya empecé a aprender sobre eso y empecé a incluirlo en mi terapia. Entonces mira que las cosas se van dando como a medida. Entonces, cuando a mí me llaman el año pasado a que yo dicte una conferencia en la Javeriana para odontólogos, y yo decía, pero ¿por qué me está llamando un odontólogo a que yo dicte una conferencia en la Javeriana? Entonces yo me sentía supremamente asustada pero muy emocionada.
cuando yo me paré al frente de todos esos odontólogos, otorrinos, perdón, ortodoncistas, maxilofaciales, cirujanos, una universidad tan grande, yo me sentía muy orgullosa de mi carrera, pero también enseñándoles a ellos qué hacía la terapia respiratoria. Entonces yo me acuerdo que yo puse un edificio, como en la diapositiva, donde decía, usted no puede pasar al segundo piso, o sea, la caja torácica, a barrer sin barrer la parte de arriba. Entonces les explicaba la importancia de las limpiezas nasales, de todo lo que pasaba con, y les enseñé los ejercicios que yo les hago a mis pacientes. Entonces, todas estas cosas las fui incluyendo, pero con el conocimiento. Entonces, es muy bueno que tú me preguntes esto porque la gente dice, no, ¿está dónde sacó tantas ideas? Han sido adquiridas en congresos, en estudios, al lado de profesionales gigantes, de otorrinos muy reconocidos aquí en Medellín, que me han enseñado, que han sido mis maestros, el doctor Ursola, el doctor Henao, el doctor Echeverry, gente que me ha enseñado porque he compartido con ellos en congresos, en consultas, que me remiten sus pacientes. Entonces ha sido como adquirido en ese transcurso que yo tengo una trayectoria de más de 20 años. Entonces eso se ha ido cogiendo y yo lo voy metiendo cada vez más cosas. No, es verdad y bueno, pues yo te felicito realmente porque, bueno, no es fácil, no es fácil y es un trabajo que no se adquiere de la noche a la mañana, es un trabajo que no se adquiere ni siquiera en la universidad, porque en la universidad no te lo enseñan. Bueno, yo no sé ahorita los egresados que se estén graduando de hoy si están viendo este tipo de terapia, realmente lo dudo. Puede ser, ¿verdad? Pero bueno, me parece súper importante. ¿Qué te parece, Viviana, si pasamos durante estos días? Yo he estado, pues que nos pusimos de acuerdo en hacer este envío. Le pregunté a las personas, bueno, obviamente les dije que iba a estar contigo, pues que nos preguntaran, o sea, bueno, que te preguntaran a ti directamente algo que quisieran saber y algunas personas manifestaron sus preguntas. Entonces, ¿te parece si respondemos alguna de ellas? A ver, leo por acá. Una terapeuta, Camila, nos pregunta, ¿cada cuánto es prudente realizar el cambio de máscara del CPAP? Pues mira, para que la gente de pronto que no sepa de qué estamos hablando, cuando tú tienes problemas de sueño y trastornos del dormir, usas una máquina que tiene una máscara, que yo hablaba mucho pues en Respira de eso, que es la máscara del CPAP. Eso es muy difícil decir cada cuánto. La idea sería cada 3 meses, ¿cierto? En Estados Unidos y en otros países te llega la mascarita a la casa como cambio cada 3 meses. ¿Qué ocurre? Aquí normalmente la cambian, pues si tú lees, por ejemplo, en las instrucciones de la misma máscara, dice que cada 3 meses. Eso me lo puede confirmar el que tenga una máscara que quiera leer las instrucciones. Esa es la recomendación. Pero una máscara normalmente hasta el año dura. ¿Qué es lo que sucede? Como eso se echan unas siliconas, esas siliconas empiezan a desgastar. Entonces el paciente empieza a coger como una inconformidad con el tratamiento, a pelear con la máquina. Y a veces cree que es por culpa de algo que está ocurriendo. Entonces, ¿por qué será que no duermo? Cuando yo le pregunto, ya revisó su máscara. Muchas veces no la limpian. Entonces la máscara se debe cambiar. Ahora, si uno no tiene la posibilidad de cambiarle, tiene una máscara de buena calidad o una máscara como de una buena marca, la idea es que tenga una buena limpieza. Si tú tienes una buena limpieza de la máscara, te puede durar un poquito más, ¿cierto? Pero el nombre, como el tiempo es un poco difícil. Depende de la marca, depende de la compañía que te la esté brindando y depende también del sistema de salud, pues de la compañía del sistema de salud y depende también del bolsillo, porque eso depende de lo que tú quieras, ¿cierto? También nos preguntan que si, bueno, aparte de eso lo estaba respondiendo ahorita, y es que si todos los pacientes que tienen ronquidos o que roncan necesitan tratamiento con CPAP. Ves que eso es muy complicado. Hay un dicho, un tiro no es un dicho, que decimos los que estudiamos y no todo el que ronca tiene apnea, ni todo el que tiene apnea ronca. A ver, el ronquido, yo te estaba explicando ahorita, y que pensar que no tengo el prototipo, porque la vía aérea es como cuando en la nariz y es un tubo que va en la parte de arriba, la parte nasal y la parte oral, ¿cierto? Por decir, de la boca, ¿cierto? Y todos estos dos tubos en la nasofaringe, o sea, detrás del paladar, se encuentran, ¿cierto? Cualquier tipo de tejido que quede en toda la vía aérea superior,
que se estreche, esté dematizado, tenga alguna obstrucción o tenga algo, cuando estemos dormidos, se cierra y vibra, y ese es el ronquido. Entonces podemos hablar que tenemos que parte anatómica, tiene que ver desde los cornetes, los senos paranasales, la nasofaringe, la orofaringe, toda esta parte que tiene órganos aquí, las amígdalas, todo esto que tenemos en la vía aérea superior, se puede estrechar por anatomía, ¿cierto? Y ese es el ronquido. Pero puede simplemente tener la base de la lengua muy grande y que la base de la lengua se vaya hacia atrás y eso te hace roncar. Entonces, tenemos que saber primero cuál es la causa del ronquido. O sea, no es solamente roncar por roncar, ni si tiene que usar CPAP o no. Hay que revisar la vía aérea. Entonces, primero hay que saber cuánto está roncando, por qué. Entonces, hay que consultar. Ahorita te lo pregunté y me lo respondiste, me pareció clave, pero pues para que las personas sepan, este tipo de personas que roncan hasta el punto en el que pues ya se sienten estresadas, o sea, ¿qué deberían hacer? Porque, o sea, bueno, ahorita te decía de que este boom de las enfermedades no respiratorias, de los trastornos del sueño, si bien es cierto que vienen hace mucho tiempo, han tenido ahorita un boom impresionante y se ha disparado un mercado bien grande en el que cada vez, pues gracias a las redes sociales nos estamos dando cuenta de esto y las personas, o bueno, los pacientes, están quizá consultando más. Quizá tú te has dado cuenta de eso ya que estás en este nicho. Por ejemplo, aquí en Canadá, tú solamente encuentras clínicas de terapia respiratoria, no hay, pero sí hay clínicas de sueño. Entonces, y bueno, allí encuentran los terapeutas respiratorios. Bueno, es bien importante. Entonces, estas personas que tienen este tipo de inconformidades, que normalmente pensarían de que es normal o no, póngale en una media o pongámonos tapa oídos para que no los escuchemos, ¿qué No, les deberían ponen hacer? cintas en la boca para callarlos. Sí, No, es sí, sí, real, es sí. Hay real, una es cantidad de real. Y yo cosas. tengo por ahí reels que tú que has visto las redes, los codean, los patean, los de todo, y simplemente lo normalizan. Roncar no es normal, ¿cierto? Todos roncamos, todos los seres humanos roncamos, porque todos tenemos algún tipo de momento donde estamos mal posicionados en la cama, entonces todas las personas roncamos. Sin embargo, hay que revisar qué tanto el ronquido es muy fuerte, tan fuerte que se escucha desde la cohabitación contigua, qué tanto la persona está roncando mucho en la noche a pesar de cambiar de posición, qué tanto impide que duerma bien, qué tanto la pareja lo está sintiendo. Entonces empezar a revisar la parte del entorno, ¿cierto? De lo que está afectando su vida, de lo que está afectando a su familia, de lo que el mismo paciente dice, yo duermo toda la noche pero me levanto cansado. Entonces empezar a evaluar que si ese ronquido es un ronquido eventual o es un ronquido muy continuo y si está afectando el entorno, ¿cierto? Después de eso hay que mirar unos síntomas, que entonces que si tiene dolor de cabeza el otro día, que si tiene la boca seca, que si tiene, que si se está quedando dormido en las noches, que también que si este paciente, en las noches, perdón, no, que si se está quedando dormido en el día, se llama hipersomnolencia. Entonces, si ese paciente se está quedando contra el computador o así haya dormido toda la noche, tantas cosas que puede ocurrir entonces, tantas cosas que se puede ocurrir, pues, hay que evaluar qué pasa si después de que amanece y ronco toda la noche. Cuando ya este paciente tenga eso identificado, ya dice, bueno, voy a consultar con quién. Tú me decías ahorita con quién, con una persona experta en sueño, ¿cierto? Una persona, médicos que sepan de sueño, otorrino, neumólogo, el terapeuta respiratorio que sepa de sueño, que lo pueda ubicar. ¿Qué es ubicarlo? Hacerle una historia clínica, donde lo evalúe, donde le diga qué tiene que hacer, qué puede, y lo diagnostique. Entonces, ya dependiendo de las veces que ronque y las veces que haga apneas, se sabe si tiene apnea de sueño o no, y ya hay que mirar los diferentes tratamientos, ¿cierto? Aquí me dicen que se recomienda, pues primero tiene que consultar para evaluar, ¿cierto? Después de que se evalúa, se diagnostica. Y después del diagnóstico existen muchas cosas que se pueden hacer.
Perfecto, bueno, porque pensaría uno, ok, voy a ir donde el doctor y que me pregunte y que me diga qué tengo, pues es que ronco. Pues no, no vayas donde el doctor, vayas donde estos consultorios especializados o clínicas especializadas en trastornos del sueño, que te encaminen, te evalúen y ya tengan como tú dices, ya estés especificado, ya estés estratificado y te digas, ok, esta persona tiene esto, ya sea una anomalía anatómica de las vías aéreas o ya un problema central y bueno, ya estamos más encaminados. Aquí, Ander, qué pena, hay una pregunta que dice, si no tienen apnea de sueño, ¿qué recomienda para los pacientes que pueden tener un buen descanso ya que roncan, que no pueden tener, me imagino que es que no pueden tener un buen descanso? Si el paciente, por ejemplo, esa pregunta me parece que es complementaria. Si el paciente, por ejemplo, no tiene apnea de sueño o la apnea de sueño es muy leve, y el paciente no necesita usar un tratamiento CPAP porque no es necesario. Existe la terapia miofuncional que lo hacen las fonoaudiólogas, que es una terapia, hacete de cuenta como una terapia física, pero una terapia de aire superior donde ellos entrenan para que ese tejido se... Entonces, la terapia miofuncional les funciona muy bien. También los dispositivos de avance mandibular, que son unos dispositivos odontológicos que evitan que la lengua se vaya hacia atrás y evita el ronquido. Cuando la apnea no es muy severa, cuando la apnea ya es muy severa, sí necesitan dispositivos o tratamientos para poder dejar de roncar. Perfecto, bueno, esa información es súper importante. Muchísimas gracias porque, bueno, para mí también sigue siendo nuevo este mundo de los trastornos del sueño. Ya te digo yo que te decía pues bueno, mi enfoque siempre fue la UCI y listo, y salí de ahí y ya del resto uno se olvida o lo empieza a ignorar. Pero así como tú dices, esto es un mundo gigante y qué bueno que existen personas como tú que no solamente se dedican a esto, sino que cada día están ahí aprendiendo nuevas cosas pues para brindar a las personas que, que salir de la ignorancia, porque a veces hacemos unas cosas terribles, ¿verdad? Y lo que pasa, ¿sabes qué pasa, Ander? Que a mí me encantaría como que en estos live eh, uno puede dar toda la información, pero no creemos que como es roncar, es apnea, es como uno más uno y ya. No, es muy grande y es demasiado extenso a veces y no es solamente entenderlo y ya, es meterse en él, saber que los tratamientos son grandes, que son largos, que el paciente se puede ayudar de muchas cosas. eh, pues entonces no es solamente como normalizarlo y decir, no, ronca y ya, y entonces ¿qué hago? Como yo te decía, la varita mágica, prum, ya no. Es darle importancia. Aquí nos preguntan, por ejemplo, ¿solo el ronquido sería una alerta para el doctor? Sí, si el ronquido es muy grave, si es muy duro, si es muy continuo, pues porque dice solo el ronquido, pero ¿qué tipo de ronquido? Sí, porque por ejemplo si es un ronquido de vez en cuando, no. Pues uno de vez en cuando ronca porque está mal acomodado, tiene la almohada mal puesta, ¿cierto? Pero si es un ronquido que ya es continuo, continuo, pero es que esto está roncando muy seguido, porque acordate, yo les digo a mis pacientes, hágase de cuenta que usted cuando ronca es como si lo estuvieran llamando. Entonces, como si usted le estuviera diciendo, no ronque, no, no duerma, no duerma, no duerma, no duerma, no duerma, como si lo estuvieran empujando. Cada que usted ronca, es como si el cerebro estuviera sintiendo que lo estuvieran empujando para no dormir profundamente. Entonces, el sueño no es lineal, el sueño es una espiral. Yo en mi mente lo tengo como una espiral, porque el sueño es como en unas fases, tiene varias fases, entonces tú empiezas a quedarte dormido y te vas metiendo en el sueño profundo, como si fuera un espiralcito. Entonces hay sueño N1, N2 y N3, que es el sueño profundo. Cuando tú te empiezas a quedar dormido, que son las primeras fases, tú todavía sientes que hay personas alrededor, todavía tienes como un poquito de conciencia de lo que está ocurriendo hasta que te metes del todo en el sueño y ya empiezas en el sueño profundo. Cuando las personas roncan, ese sueño profundo se interrumpe por el ronquido, entonces se mantienen en el sueño superficial y no realizan toda la parte metabólica del cuerpo, que es lo más importante, que es lo que se da en el sueño profundo. Entonces es más que dormir, es hacer el metabolismo, la desintoxicación del cuerpo, la limpieza enzimática, que el cuerpo se regenera, se restaura, ¿sí? Se inmuniza en esa época donde estamos, en esa fase de sueño donde estamos haciendo sueño profundo. Se da la memoria, todos los recuerdos. Entonces ese sueño profundo es supremamente importante y cuando una persona ronca no se mete en ese sueño profundo, sino que se mantiene en sueño superficial. Eso es lo más importante. Es cierto y bueno, si
cuando se garantiza un sueño profundo, como tú dices, cuando tenemos un sueño profundo, podemos garantizar una buena estabilidad a nivel pues del organismo completo y pues vamos a tener una vida plena y normal. Por ejemplo, pregunta Gladys acá qué otro síntoma debe tener. Dolores de cabeza, cefalea, ¿cierto? Seroxomía, que es resequedad, que se siente que se levanta con la boca seca, seca, porque como ronca y abre tanto la boca. Nicturia, que es ir al baño en las noches muchas veces, porque cuando tú tienes sueño profundo, tu cuerpo está tan coordinado que no sientes sensación de ir al baño, a menos que tengas problemas de azúcar o de próstata o de riñones o de algún tipo de urinario, ¿cierto? Pero las personas cuando estamos en sueño profundo no sentimos la sensación de ir al baño. Por eso cuando tú te despiertas inmediatamente vas al baño porque ya estás en vigilia, ¿cierto? Que sueño y cuando estás en sueño profundo no sientes necesidad de ir al baño. Entonces, todos esos síntomas son algunos, no todos se dan. Y la apnea es muy importante. ¿Cuál es la apnea? Entonces, uno ronca, ronca, hasta que es como si tuviera, yo les hablo a mis pacientes como si fuera una vía, empieza a hacer es una puerta, a bailar, y cuando están bailando, hasta que se cierra del todo. Cerrarse de todo es llegar a la apnea. El ronquido es la hipoapnea, no hay un cierre total, todavía hay un paso del aire. Y el paso del aire, la vibración es lo que se da como ronquido. Entonces se genera el ronquido como después de una hipoapnea. Cuando es apnea, ya es cierre total. Entonces el paciente se seca, se cierra, se queda sin aire y inmediatamente se ahoga, se queda sin respirar. Entonces los acompañantes sienten que el paciente se está ahogando, lo codean, se asustan, entonces se está muriendo. Realmente eso es lo que ellos en su consulta dicen. Y muchas veces esa es la apnea y el paciente puede verlo, el acompañante le puede ver que se está quedando sin aire y lo tiene que voltear porque se quedó haciendo apneas. Entonces, las apneas son presenciadas también. Tú puedes ver que tu pareja no está respirando. Yo sí quisiera invitar a todas las personas a estas personas que no normalicen este tipo de trastornos, porque es un trastorno que lo vemos muy gracioso al inicio porque está roncando la abuelita que está roncando, pero esto, aunque no lo veamos, está indirectamente trayéndole otros problemas al organismo de la persona. Muchas veces no los vemos, pero estaba leyendo hace poco en un artículo en el que decía que trastornos digestivos, trastornos de la memoria, las personas que no descansan bien, ya sabes que hay un ciclo circadiano que es el que nos ayuda a nosotros a autorregularnos, ¿verdad? Y cuando ese ciclo circadiano se ve afectado por este tipo de trastornos, vamos a ver una serie de comportamientos en nuestro organismo que nos va a maleficiar. Entonces, pues bueno, es importante que simplemente no lo dejemos ahí, sino que sigamos y lo podamos tener en Ahí cuenta. hay otra pregunta, Ander, que dice una niña, pues una, creo que es, dice que, ¿qué hacer para que un paciente se adhiera al CPAP? Eso es una pregunta como, yo la voy a comparar como con una nutricionista. ¿Qué hacer para que un paciente coma bien? Eso es como muy abierto, ¿cierto? Porque es que tú para adherir un paciente a un CPAP tienes que mirar qué tipo de problema tiene el paciente. Pero hay una base fundamental y es una buena interfase, una buena máscara, ¿cierto? Una buena explicación. Explicarle al paciente qué es el tratamiento, cómo lo va a usar, por qué lo va a usar, explicarle todo esto que yo les estoy contando, qué pasa en su cuerpo, por qué se le está cerrando, por qué ocurre esto, dónde le está pasando. Entonces, lo que hablábamos ahorita, la educación es fundamental para una buena herencia. El tipo de interfase, el acompañamiento, ¿sí? ¿Qué es el acompañamiento? Muchas veces, desgraciadamente, vemos tratamientos que a usted le dicen, vea, tiene apnea de sueño, tiene que usar esto, lo tiene que poner así, ¡pum! Se fue. Entonces, ¿cómo queda? Mirando para el techo. Usted dice, ¿cómo así? ¿Y por qué? Lo que tú decías ahorita. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y cómo? Entonces, creo que es una terapeuta la que hizo esa pregunta. Si tú al paciente le dices, bueno, este es el equipo, esto funciona así, esto es presión positiva, esto te va a abrir la vía aérea, se te está cerrando. O sea, darle una explicación clara, no tan, de pronto tan extensa, pero una explicación donde él pueda entender qué ocurre con su corazón, qué pasa con su sistema, qué es lo que ocurre en su cuerpo cuando no duerme bien. El paciente va a entender y eso le va a garantizar una buena herencia.
Es cierto, y a eso también entran las diferentes tipos de interfaces, que pues yo sé que hay interfaces, ya sea la máscara, que es nasovocal, pero también hay interfaces nasales, ¿verdad? O cómo haces tú Intranasales, para, nasales, oronasales y hay total face, que eso aquí no se ve tanto, no sé si en otros países se vean, pero hay de todas. Y cada vez inventa, lo que pasa es que adecuar un paciente a una máscara, usted primero tiene que ensayar con una y va mirando si se puede, y de ahí entramos también en el problema de que entramos todo, porque la parte económica tiene que ver, porque una máscara de esas, a mí me voy a echarse con los pacientes porque creen que una máscara es muy económica, y una máscara de esas puede costar entre 300.000 pesos hasta 800.000 pesos. Entonces estamos hablando de que no es como para ir a comprar tres. Ay, me voy a comprar tres para ensayar cuál de las tres. ¿Sí me entiendes? Ahorita me hablan de marcas. Yo no puedo hablar de marcas porque eso sería un conflicto de interés aquí. Y yo como Respira no me puedo casar con ninguna marca en realidad. Pero hay muchas marcas, muchísimas marcas, muchas más costosas que otras, pero el paciente es como los zapatos. Yo le digo a un paciente, usted ojalá tuviera los tenis, las chanclas y los tacones. Usted necesita para cada cosa. Ojalá el paciente tuviera máscara intranasal, nasal y oronasal, a ver con cuál de las tres se acomoda. Pero en realidad dice la academia que debería ser nasal, porque uno respira por la nariz. Pero entonces si usted pone una máscara nasal y el paciente empieza a abrir la boca, entonces usted empieza a mandarle presión positiva por la nariz y el paciente empieza a botar la presión por la boca. Entonces, si ese paciente tiene apertura, usted le tiene que poner una mentonera. Entonces, me toca poner la mentonera y la máscara nasal. Sí, se la tiene que poner porque si no abre la boca. Entonces empieza ese conflicto de que no es como, esto no es tan fácil, Ander, como decir es y ya, ojalá. Esto no es con un manual, sino que es de entrar a mirar el paciente, qué tipo de cara tiene, si tiene nariz ancha, si tiene nariz grande. Hay que medir, hay medidores para las máscaras, dependiendo de cada marca. Entonces eso no es como, sí, usted nasal, usted no. Eso es midiendo, eso es ensayando, para eso se hacen estudios de sueño anteriores a esto. Esto no es, usted tiene, yo hago al consultorio, usted tiene apnea de sueño, vaya a usar el CPAP, ya no. Son procesos. esto es bien importante lo que nos vienes diciendo porque realmente no es solamente la educación, es como una concientización y esto se viene a través de una sabiduría. Volvemos al inicio, porque pues una persona que no esté entrenada en este tipo de trastornos, pues simplemente, así como tú dices, ok, pongas esta máscara, la mentonera y eso le va a ayudar. No, es una concientización del problema que está teniendo y yo pienso que de esta forma le damos respuesta a lo que preguntan por acá de cómo hacemos para mejorar la adherencia. Pues bueno, todo parte desde nosotros como terapeutas, ¿verdad? Concientizar al paciente, en explicarle cómo es el proceso, por qué, cómo se soluciona, cómo funciona. Y así si las personas tienen más conciencia de esto, van a tener más disposición a ellos a hacerlo por ellos mismos. Sí, yo quiero ahí ser muy reiterativa en siempre lo que he dicho y les decía a mis estudiantes, y todavía se los digo mucho. Pues yo ya llevo mucho tiempo, yo estoy muy joven, me siento muy joven todavía, pero soy de la vieja guardia, de las primeras terapeutas y con varios procesos. Sin embargo, yo hablo mucho del amor que le tenemos que tener a esta carrera, porque tú, por ejemplo, que estás en otro país, sabes que allá hay muchos terapeutas respiratorios y de hecho yo en la compañía que trabajé era de unos terapeutas respiratorios, los dueños de la compañía eran ellos, pero tienes que ser buen terapeuta respiratorio. Y ser buen terapeuta respiratorio es eso, es no sentir que pues el dinero es supremamente importante para todo, pero es trabajar también porque si hiciste esta carrera tenés que tener una empatía con el paciente y nosotros, el terapeuta, ser terapeuta es acompañar al paciente durante todo el proceso. Entonces no es sentirse que vas a llegar y vas a aliviar en una cita de 15 minutos, sino saber qué es el acompañamiento que le vas a dar global al paciente durante todos los procesos y lo más importante, lo que tú dices, concientizar al paciente y que él sienta que tiene un apoyo, que es el del terapeuta.
Entonces es dejar de hacer terapias de cojín que decía yo cuando trabajábamos en una empresa, hacer terapias de tomar saturación y salir y irse, porque eso no funciona. El paciente así no tenga un ruido pulmonar, él necesita ser revisado, necesita ser eh, eh, amorosamente atendido, porque si estudiaste terapia es porque quieres hacer un tratamiento, ¿sí? Si no te equivocaste de carrera y lo que tendrías que haber estudiado sería medicina para sentarte y simplemente formular, revisar y formular, pero nosotros vamos más allá de eso, porque el médico también hace un proceso grande, opera y hace otras cosas, pero en la consulta externa él simplemente revisa y ordena sus medicamentos y ya va a hacer, manda a hacer otras cosas. Nosotros como terapeutas no podemos hacer eso, sino que tenemos que llegar más allá de mirar cómo amar a ese paciente, cómo valorar, cómo decirle, mira, tienes que hacer esto, te voy a acompañar en esto, cómo empatizarlo con su enfermedad y con su tratamiento. De acuerdo. No sé si hay algo que quizá no te haya preguntado y tú quisieras decirnos a todos, quisieras compartir, a lo que se nos haya escapado. No, yo creo que hablamos de todo un poquito. Aquí hay una niña que sigue preguntando algo que me gustaría estudiar, leerla, porque está muy interesante. Dice, si un paciente, el estudio previo, una cirugía nasal, le terminaron un tipo de máscara diferente, pero actualmente está recuperado y no se siente cómodo con la máscara, ¿qué le recomendamos? Lo que pasa es que cuando hacen ese tipo de cirugías de nariz o cirugías eh, nasales, si él tenía una obstrucción nasal y con la cirugía le hicieron una cirugía de reconstrucción o de algo, le hicieron una turbinoceptoplastia o algún tipo de cirugía que le mejoró la parte nasal, pues obviamente el paciente va a querer usar una máscara nasal, ¿cierto? Entonces, si él ya tenía esa parte obstruida y con la cirugía mejoró, pues obviamente hay que volver a revisar la máscara. Entonces, ¿qué se le recomienda a ese paciente? Volverle a hacer. Usted siempre que vaya a hacer un tratamiento con un equipo PAP, con una CPAP o BiPAP, usted tiene que revisar si el paciente tiene la vía aérea superior, la parte de la nariz obstruida, para mirar si necesita usar máscara nasal o oronasal. Si el paciente está totalmente cerrado la nariz, obviamente no va a funcionar, porque le vas a mandar presión positiva por la nariz y no va a funcionar. Entonces, necesariamente tiene que ser oronasal. Quizás este paciente lo operaron y mejoró su parte nasal, entonces va a tener que usar una máscara nasal. Me olvidaba de una pregunta que nos habían hecho por acá y es, ¿a qué tipo de paciente se le manda el CPAP o el BiPAP? ¿Cuál es la diferencia entre estos pacientes? Lo que pasa es que el CPAP es presión continua en la vía aérea, es una presión única, ¿cierto? Es una presión continua. Y el BiPAP es bilevel, tiene una presión máxima y una mínima. Entonces hace como por decir, el CPAP es una presión continua. Y el BiPAP hace una mínima y una máxima, como si estuviera coordinándose con la respiración. Pero es inspiratoria y exhalatoria, ¿cierto? Una presión inspiratoria y una expiratoria. Pero esos BiPAP lo usan más que todo pacientes que tienen presiones muy elevadas. El CPAP va hasta 20, ¿cierto? Desde 7 hasta 20, la presión terapéutica. Y el BiPAP va hasta 25. Pero entonces se parte en inspiratoria y expiratoria porque son presiones muy elevadas. Sin embargo, como experiencia lo tengo, los pacientes que tienen BiPAP a veces lo mandan por confort, pero vuelven a bajar a CPAP por confort, porque a veces se sienten cuando tienen CPAP que no se acoplan muy bien. Entonces he tenido casos que mandan a BiPAP porque simplemente no se sienten bien con el CPAP, entonces funciona. Pero normalmente el BiPAP es para pacientes que tienen presiones muy elevadas o pacientes que tengan algún problema de caja, de restricción de caja, algún tipo de patología neurológica, algún tipo de como una ELA, como un inicio de una ELA, como algún tipo de distrofia, ¿cierto? Algo más neuromuscular. Sin embargo, pacientes totalmente normales pueden usar BiPAP, pero esos son casos específicos y con la titulación, porque ¿qué es lo que da esto? Tú diagnosticas la apnea con un estudio de sueño que nos dice cuántas veces roncas y vas a apneas, si es leve, moderada o severa, ¿cierto?
Pero ya después de que la diagnostiques, si es moderada o severa, tienes que hacer otro estudio de sueño que te dice cuál es la presión terapéutica, que se llama la titulación. Entonces la titulación te dice si usas un CPAP o un BiPAP. Entonces no eres tú, es el estudio de sueño el que en realidad lo dice. Hemos llegado al final de este episodio, y si han llegado hasta aquí, quiere decir que el contenido es de su interés. Contenido que les ofrezco de forma gratuita, hecho con mucho esfuerzo y dedicación. Pero hay una forma de recompensarme si así lo desean. Es muy fácil. Pueden suscribirse a este canal, darle a la campanita, así YouTube les avisará cada vez que subo contenido nuevo. Denle like si el contenido les ha gustado y compártalo con sus colegas y personas que crean que este contenido sea de su interés. Si me están escuchando a través de plataformas como Spotify y Apple Podcasts, pueden dejarme 5 estrellas en la calificación, así aseguraremos que el mensaje se expanda, lleguemos a más personas y esta comunidad pueda seguir creciendo. Si este video les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus colegas y personas que ustedes crean que este contenido pueda ser de su interés. No olviden escribir en los comentarios sus dudas, sus preguntas y sugerencias para futuros episodios. Los leeré y les daré respuesta lo más pronto posible.